Su pueblo es San Pablo Guelatao, en el estado de Oaxaca, México. Ahí nace Benito Juárez, el 21 de marzo de 1806. Nace indio, es decir, pobre. 3 años tenía cuando murieron sus padres, quedando al cuidado de sus abuelos paternos. Cuando estos murieron, pasó al de su tío Bernardino Juárez. Apenas tuvo uso de razón, se dedicó a los trabajos de campo, al pastoreo. Pero como era de aquella buena raza de los que quieren saber, mientras pastoreaba el rebaño, iba obteniendo lecciones de la vida, de su propia condición. Supo así que el hombre puede ser guía y el protector de las criaturas más indefensas, y que conducirlas por senda segura es su primer signo de responsabilidad y grandeza. Fue pastor de ovejas mientras llegaba la hora de ser hombre. Antes de saber las letras, supo la descarnada verdad del México de su tiempo: la pobreza, la ignorancia, la injusticia. En cuanto al deseo de saber, él mismo cuenta que cuando su tío le pedía las lecciones, Benito mismo le llevaba la disciplina para que lo castigara, en caso de no saberla. Era indio, nunca dejó de serlo, pero muy niño se dio cuenta de que para actuar sobre el mundo y cambiarlo a la medida de la justicia, era preciso hacerse de una lengua de alcance nacional que le permitiera servir a todos los mexicanos y no solo sus aborígenes, los zapotecas. Esto explicaría el uncioso tesón con que bregó por aprender la lengua castellana. Guelatao era un pueblo corto, carecía de escuelas, ni siquiera se hablaba ahí el idioma español. Los padres pudientes mandaban a sus hijos a la ciudad de Oaxaca para que se educaran. Los pobres ponían a servir en las casas ricas a cambio de que se les enseñara a leer y a escribir. Para Benito Pablo no había más camino que este último, y eso era importunar al tío para que lo llevara a Oaxaca, único sitio en que se podía aprender. Pero los quehaceres de labranza del uno y los de pastoreo del otro iban aplazando indefinidamente el viaje. Además, Juárez se resistía a la idea de separarse del tío querido, dejar la casa que había amparado su niñez y su orfandad, alejarse de sus compañeros de infancia, dejar el pueblo. Era cruel la lucha entre los sentimientos y mi deseo de ir a otra sociedad nueva y desconocida para procurarme educación, escribió cuando hombre, pero pudo más su deseo de instruirse. Al amanecer del día 17 de diciembre de 1818, a los 12 años de edad, se fugó de su casa a pie rumbo a la ciudad de Oaxaca, a donde llegó en la noche del mismo día. Anduvo de puerta en puerta preguntando por su hermana Josefa, cocinera en Casa Rica. Cuando se encuentran, se abrazan y lloran y se dicen ternezas en el idioma nativo. En casa del genovés Antonio Maza, que así se llamaba el patrón de su hermana, pasó Benito Juárez los primeros días trabajando en una granja con 2 reales de salario mientras encuentra casa en que vivir. Antonio Salanueva, muy amigo de la educación de la juventud, lo toma bajo su protección y lo inscribe en la escuela para que aprenda a leer y escribir. Es el 7 de enero de 1819, su protector vive de encuadernar libros. Mientras asiste a la escuela, Juárez aprende el oficio. Antes de encuadernarlos, así lo entendiera a medias, lee a Jerónimo Feijoo y a San Pablo, predilectos de Salanueva. En la escuela de la ciudad de Oaxaca no se enseñaba la gramática castellana, cuyo aprendizaje era la máxima preocupación de aquel niño. Leer, escribir y aprender de memoria el catecismo era entonces programa de instrucción primaria. Cambió de escuela al cabo, pero con el nuevo maestro no les fue mejor, ya que en vez de mostrarle al alumno las faltas en que incurría en sus tareas de escritura y enmendárselas, aquel solo daba en el castigar al pobre niño, y como otro gran americano, el argentino Sarmiento, Benito decidió al fin aprender el idioma por sí solo, que llegó a escribir y a hablar correctamente pese a la modestia con que siempre se expresó al respecto. Aquellas y otras injusticias lo ofendieron profundamente, a la vez que afirmaron en diferencias sociales aquellos remanentes de la tradición colonial, pero aún dominaban en el ambiente las herencias del pasado, las preocupaciones de un mundo del que México acababa de salir, pero podía decidirse que estuvieran vencidas, y en el alma del mismo Juárez la decisión de abatir cuando hombre aquellas que no Juárez combatía. Veía entrar y salir del seminario pontificio de la Santa Cruz a muchos jóvenes que iban a hacer la carrera de sacerdocio, única reservada a los indios y que tan predilecta era del tío Bernardino y de su tutor Salanueva. Eclesiástico frustrado, pero había algo más. Los clérigos gozaban fama de hombres sabios y era hecho cierto que se les respetaba y consideraba por el saber que se les atribuían, y como lo que Benito Juárez quería era saber, pidió que se le inscribiera en el seminario, aunque no con el ánimo de ordenarse sacerdote, para lo que no se
se sentía atraído. Ofreció que haría todo el esfuerzo por hacer compatibles el cumplimiento de sus obligaciones en el servicio de Salanueva con su dedicación al estudio a que iba a consagrarse. El padrino no solo recibió con agrado la petición de su ahijado, sino que lo estimuló para que lo llevara a efecto, recordando que ya tenía recorrido medio camino, pues hablando el idioma zapoteco podía ordenarse a ese solo título, conforme a las leyes eclesiásticas de América. Que eso, hablar una lengua india, lo relevaba de la exigencia de algún patrimonio mientras obtenía algún beneficio. Entró al seminario en calidad de alumno externo. A la edad de 15 años, estudió gramática latina. Por supuesto, dice, sin saber la castellana, al igual que la mayoría de los estudiantes por el atraso en que en aquellos tiempos se llevaba la instrucción primaria. En el seminario, Benito Juárez dio nuevas muestras de su voluntad, de su carácter, de aquel decidido empeño de saber, de aquella convicción de que solo siendo instruido podría influir en su pueblo. De los últimos lugares ascendió a los primeros, en las aulas del seminario. Ante el asombro de los blancos y contra la especie de que eran los indios de raza inferior, el joven de Guelatao sabía las lecciones que otros no aprendían, cosas que ignoraban los blancos. Las sabía el pobre indio. Un par de años más tarde concluyó sus estudios de gramática latina con las calificaciones de excelente. Su padrino de confirmación, don Antonio Salanueva, quiso que estudiara teología moral para que el año siguiente comenzara a recibir las órdenes sagradas, pero eso iba en contra de los anhelos de Juárez, que no quería ser sacerdote sino estudiar. Manifestar su inconformidad con los deseos de Salanueva constituyó un verdadero trance, pero el padrino le permitió continuar con sus estudios, quizás con la oculta esperanza de que el joven cambiara de propósito. Estudió filosofía, artes, teología, como si fuera a ordenarse sacerdote, y al cabo se graduó bachillerato en 1827. Al año siguiente se inscribe en el Instituto de Ciencias y Artes, recién fundado contra la opinión de su padrino y protector. En el instituto ocupa los primeros lugares por su tenacidad en el estudio y por la entonación liberal de sus primeros pronunciamientos. En 1834 obtiene el título de abogado. Benito Juárez va escalando los cargos, las dignidades unas tras otras. Profesor de física en el instituto y secretario del mismo a un estudiante, regidor del ayuntamiento de Oaxaca en 1831, diputado local en 1833. Después de unos años en que se dedica al ejercicio de profesión y al estudio de la historia de México, reaparece como juez de lo civil en 1841. Luego desempeña el cargo de secretario de gobierno. En 1843 se casa con Margarita Maza, hija de sus antiguos patrones y compañera fiel y abnegada, con la cual solo podrá vivir unos pocos años juntos, pues buena parte de su vida la pasará su esposa en el destierro, y muchas veces habrá de atravesar llanos, montañas, sierras con los hijos a cuestas para reunirse con Juárez. Electo diputado al Congreso de la Unión en 1846, puede decirse que ha entrado de lleno en las luchas de su pueblo. En esa legislatura sostuvo y votó la primera ley que afectaba los bienes del clero, su hipoteca, a fin de facilitar los medios necesarios para organizar la defensa del territorio nacional invadido por los norteamericanos. Vuelto a Oaxaca, al concluir sus tareas legislativas, es gobernador interino durante un año. En 1847 se presenta candidato a la gubernatura local, que gana y desempeña hasta 1852. Estos son los años en que Juárez asciende de figura local a figura nacional. Construye caminos, levanta escuelas primarias, abre escuelas normales, funda hospitales, ordena una estadística y un plano de la ciudad capital. Maneja escrupulosamente los dineros del pueblo como pobreza y no como riqueza que son. Reduce sentencias, aforismos, apotegmas, pensamiento liberal, libre y sagrado. El derecho de pensar, la instrucción es el fundamento de la felicidad social, es el principio en que descansa la libertad y el engrandecimiento de los pueblos. México se debate en los horrores de las discordias civiles. Benito Juárez, que ya es una figura nacional, padece destierros, persecuciones. Más de una vez su vida se pone en peligro. Vive algún tiempo en Nueva Orleans, en donde se gana el pan torciendo tabaco, el pensamiento y el corazón vueltos hacia México, cuya suerte se ha identificado con la suya. En febrero del año 1854 se proclama el Plan de Ayala, obra de los liberales, al que se unen militares, poetas, escritores, novelistas, periodistas, pensadores
Juárez regresa al país para unirse con los revolucionarios. Camino al campamento lo sorprende una tormenta. Como viaja sin equipaje, acepta el modesto cambio de ropas de soldado, calzón y cotón de manta, con unos botines y una frazada, que le ofrecen en el campamento rebelde. Nadie lo reconoce ni él se identifica. En la secretaría particular del general, el jefe presta modestos servicios redactando cartas que luego presenta para su firma con la mayor humildad. Un día llega una carta dirigida a Benito Juárez. Solo entonces se identifica cuando le preguntan por qué no lo había hecho. Responde: sabiendo que aquí se peleaba por la libertad, vine a ver en qué podía ser útil, eso es todo. Al resultar triunfante la causa revolucionaria de los liberales, es designado ministro de la Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública. Sus primeras acciones están encaminadas a reducir las prerrogativas del ejército y del clero, mediante leyes adecuadas. En noviembre de 1855, el presidente Álvarez firma la Ley de Administración de Justicia, que suprime los tribunales especiales y por tanto los fueros y privilegios. Esto da origen a una escisión en el seno del gobierno y al que caiga en manos de los conservadores. Benito Juárez es ahora otra vez interinamente gobernador del estado de Oaxaca, que encuentra revuelto, sustraído al imperio de la ley y lucha por devolverlo a la normalidad. Los liberales, sin embargo, no están vencidos. Al iniciarse el año de 1856 se reúne el Congreso llamado Constituyente, y este da a México la Constitución Liberal, que tras de algunas reformas es la actual y que se promulga el 5 de febrero de 1857. Juárez resulta electo diputado, pero no asiste. Al terminar su mandato interino, se le elige gobernador constitucional para el trienio siguiente. Pero en octubre de 1857 se le llama para desempeñar el Ministerio de Gobernación, del que se hace cargo en noviembre, en las elecciones constitucionales de este mismo año y mes. Resulta electo presidente de la Suprema Corte de Justicia, lo que le da el carácter de vicepresidente de la República. Los enemigos de la Constitución vuelven por sus fueros, con el presidente a la cabeza, pretextando que es demasiado avanzado y que no puede gobernar con ellos sin riesgo de ensangrentar al país. Juárez condena la subversión y en su calidad constitucional se dispone a asumir la presidencia de la República. Comienza así una etapa de su vida pública que va a durar más de una década. Es reducido a prisión por el jefe de Estado, a quien una nueva sonada militar destituye. En tales circunstancias, Comonfort pone en libertad a Juárez, quien abandona la capital de México en enero de 1558. Sin ejército, sin medios económicos, el vicepresidente huye perseguido de cerca por sus enemigos, en una ciudad del interior del país llamada Guanajuato. El día 19 de aquel mes de enero, es proclamado legalmente presidente. Va de ciudad en ciudad, la banda tricolor en el pecho, vestido de levita con el bastón de mando en el puño. Algunos de sus compañeros lo abandonan, desesperan de la lucha y del triunfo. Solo él se mantiene sereno, firme, confiado en la legitimidad de su causa, de su ideario, seguro de que la democracia es el futuro de los pueblos. Cuando recibe la noticia de que las tropas liberales han sufrido una derrota, ante el silencio y la congoja de todos, recuerda una expresión popular: le han quitado una pluma a nuestro gallo. Juárez abandona el país y tras de una larga travesía por Panamá se presenta en la ciudad y puerto de Veracruz, poder de los liberales, en donde instala su gobierno. Ahí promulga nuevas leyes, las leyes de reforma, separación de la iglesia y el Estado, ley sobre el matrimonio y registro civil, ley de panteones y cementerios. Pasó de los bienes de la iglesia a la nación, la guerra civil alcanza su compás más violento. Los enemigos de la causa liberal pierden terreno, se aproxima su derrota. En Veracruz, mientras asiste a una función teatral, Juárez recibe la noticia de que las armas republicanas han salido triunfantes en la batalla llamada Calpulalpan. Vuelve a la capital mexicana a principios de 1861, pero la guerra no ha terminado. Solo se trata de una pausa en la gran contienda por dar a México la configuración democrática que quieren los liberales, con Juárez como guía y paladín. La nueva coyuntura política que permite a los conservadores reanimar sus fuerzas queda determinada por una circunstancia relativamente menor que diversos intereses aprovechan para sus fines particulares. México no puede pagar su deuda extranjera, como tampoco puede aceptar las demandas violentas de sus acreedores. Recurre a una medida extrema, pero necesaria en aquellas circunstancias. Suspende el pago, lo que da lugar a la inmediata reacción de Francia, Inglaterra y España, que se presentan ante Veracruz con sus escuadras.
Retiradas 2 de ellas, se queda Francia solo con lo que se inicia la intervención francesa de 1862. Juárez llama a la defensa nacional, proclama arengas, manifiestos dramáticos, pero jamás desesperados, porque este hombre, cuando todos titubeaban, afirmaba cuando los otros perdían la fe, se erguía seguro del triunfo final. El 31 de mayo de 1863, Benito Juárez otra vez abandona la Ciudad de México, rumbo al norte. La patria y la Constitución reducidas a un pequeño carrito del que más de uno se bajó en el desierto. Días aciagados, dolorosos, honestos. Durante la guerra se le mueren los hijos, vive separado de su familia, lo dejan muchos de sus compañeros, otros desobedecen. A todos aplaca Juárez con buenas razones, invocando el siempre sagrado sacrificio de defender a las instituciones y el territorio nacional. Sus conocimientos de la historia, la patria y la universal lo afirman en la idea de que la democracia es el destino de la humanidad futura, la libertad, su arma indestructible. Dios es el caudillo de las conquistas de la civilización, había dicho el acusado de hereje, de ateo, de enemigo de la religión. Había dicho él, acusado de hereje, de ateo, de enemigo de la religión. Sus deberes de gobernante, los problemas de la guerra, no impidieron a Juárez la atención a las cuestiones internacionales. Por su colega norteamericano, el presidente Abraham Lincoln, tuvo siempre viva admiración, harto correspondida por este. Enfrascado Lincoln en otra guerra mientras Juárez libraba la suya, se vio imposibilitado de acudir en ayuda de las fuerzas patriotas mexicanas, pero los intercambios diplomáticos y aún la correspondencia entre ambos presidentes tuvieron siempre una aspiración común, la defensa de los derechos humanos. La guerra se prolonga con los altibajos de toda guerra, los invasores se retiran de México y dejan al emperador Maximiliano en manos partidarios mexicanos, más enemigos de Juárez que amigos del imperio. El ejército defensor de las instituciones en un cambio de fortuna avanza y recupera las plazas perdidas, restableciendo de inmediato por órdenes de Juárez el régimen constitucional. El 19 de junio de 1867 fue fusilado Maximiliano en unión de 2 de sus generales. Un mes más tarde, el 15 de julio, Benito Juárez entró triunfalmente en la Ciudad de México. Ese mismo día lanzó el manifiesto en que está contenido el apotegma, que lo inmortalizaría, que lo convertiría de héroe nacional en héroe de la humanidad. Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. El legado de Benito Juárez perdura, está vigente su nombre y su ejemplo, pueden ser invocados a propósito de toda la historia mexicana, porque supo leer, escribir y hablar el idioma español. Es un ejemplo para toda la niñez del mundo que hable el idioma aborigen. Benito Juárez parece que nos dice todos los días: salid del pueblo, carne mortal, volved al pueblo, bronce y mármol, carne inmortal. El 18 de julio de 1872, en sus sobrias habitaciones del ala norte del Palacio Nacional, murió el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Benito Juárez García, víctima de una angina de pecho según la mayoría de las versiones.